Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Konata no quiere ser la protagonista femenina. Autor Starfall Empyrean. Ser portador del sistema siempre tiene un precio, especialmente cuando te convierte en chica. Konata, que alguna vez fue un joven alegre con un futuro brillante, ahora se encuentra reencarnado como una chica de cabello azul atrapada en una red de tramas cliché, intereses amorosos obsesivos y un sistema que parece más interesado en el drama que en la supervivencia. Mientras otros transmigradores se dedican a construir arenes y romper historias, Konata solo intenta esquivar confesiones y evitar ser el interés amoroso de alguien. Muchas gracias. Entonces llega el cruel giro. Misión principal. Enamora al protagonista y asegura tu lugar como protagonista femenina. Konata. ¿Puedo desinstalar este DLC? Sistema. No. Así comienza una historia de rebelión, romance a regañadientes y el lento descenso al caos. 66. Capítulo 65. Título. El Festival Deportivo de la OA duró tan solo un día, pero sus repercusiones continuaron haciéndose sentir mucho después del partido final. Algunos estudiantes habían adquirido nuevas fuerzas. Algunos habían descubierto verdades ocultas. Otros habían perdido algo valioso. Pero tras los vítores y la celebración, la intención maliciosa seguía acechando en las sombras, esperando el momento oportuno. El día después del festival. ¿Vas a tener una cita? Midnight estaba recostada contra la pared del pasillo en pijama, bostezando y frotándose los ojos soñolientos. En la puerta, Konata Izumi ya estaba agachada, atándose las zapatillas y vestida con ropa informal. No tengo intención de tener citas ahora mismo, ni la tendré en el futuro. Se ajustó la gorra con calma, restándole importancia a las burlas de Midnight con su habitual tono impasible. Al menos, cuando se trataba de palabras, Konata sabía defenderse. En fin, profesor Midnight, no me espere a la hora del almuerzo. Comeré afuera. Sin esperar respuesta, se puso el sombrero, abrió la puerta y salió. Oye, no me digas que no vas a volver para almorzar. ¿De verdad vas a tener una cita, verdad? Dile primero a tu profesor quién es el chico. La voz de Midnight resonó débilmente tras la puerta cerrada. Konata suspiró aliviada, inclinando la cabeza hacia el cielo brillante. Era un día perfecto. Cielos despejados, sol cálido, el tipo de clima que las parejas disfrutarían juntas. No era de extrañar que su profesora pensara que se escapaba para una cita. Si pudiera quedarse en este mundo para siempre, tal vez lo consideraría una buena decisión. Pero sabía que no era así. Solo era una viajera de paso. No comprendía del todo conceptos como tiempo y espacio o destino, ni los orígenes de su sistema. Pero un instinto estaba grabado en lo más profundo de su corazón. No podía detener su viaje. Todavía no. Ajustándose la gorra, Konata dio un paso al frente, hacia la luz del sol. Sinceramente, probablemente me estoy metiendo demasiado. Pero ver a alguien que tiene tanto y aún así se niega a valorarlo, me enfurece. Si no lo quieres, dámelo a mí. Murmuró algo entre dientes mientras caminaba hacia la entrada del hospital y desapareció dentro. 2 o 3 horas más tarde, justo antes del mediodía, otra persona llegó a las puertas del hospital. Su cabello era mitad blanco, mitad rojo. Llevaba un bolso de una sola correa colgado del hombro. Todoroki Shoto. Peculiaridad. Mitad frío, mitad caliente. Un legado de su padre, Endeavor, y de su madre. Pero ese legado surgió de un matrimonio forzado por la ambición y la crueldad. Una unión sin amor, envenenada por la violencia y el control. Cuando Todoroki aún era un niño, su madre se derrumbó bajo el peso de todo aquello. En un momento de locura, le vertió agua hirviendo en el lado de la cara que se parecía al de su padre. Desde aquel día, ella permanecía hospitalizada. Y Todoroki, convencido de que su sola existencia la lastimaba, jamás la había visitado. Toda su ira se había condensado en odio hacia Endeavor.
Pero tras luchar contra Midoriya, algo en él comenzó a cambiar. La reflexión fue lenta y dolorosa, pero estaba empezando a enfrentarse a su pasado. Y así, esa mañana, por primera vez en más de 10 años, se dirigió a la habitación de su madre. Preguntó en la recepción y luego se detuvo frente a una puerta cerrada. Su mano se quedó suspendida sobre el pomo, con el corazón latiéndole con fuerza. 10 años de anhelo. 10 años de silencio. Su madre estaba justo detrás de esa puerta, y sin embargo, sus nervios amenazaban con paralizarlo. Aún así, se había prometido a sí mismo no volver a correr. Pero justo cuando sus dedos rozaron el mango, oyó una voz en el interior. Una voz que conocía. Tía, tu hijo se comporta como un príncipe de hielo tan frío y distante en la escuela. Se hace el misterioso galán. ¿Y sabes qué? Todos los raritos, como Cabeza de Durian y Alga-kun, se desmayan por él. Ah, y todavía tengo su... Todoroki se quedó paralizado. Esa voz. Esa voz tan familiar. Su expresión no cambió, pero abrió la puerta de inmediato. La luz del pasillo se filtró en la habitación, inundándolo todo con la luz del sol del mediodía. Dentro, junto a la ventana, se sentaba una mujer amable de largo cabello blanco, sonriendo dulcemente. A su lado, sentada como si fuera la dueña del lugar, estaba nada menos que Konata Izumi. La visión lo dejó atónito. Por un instante, toda su irritación se desvaneció, reemplazada por una sorpresa absoluta ante la aparente paz de la escena. Oh, tía, gorjeó Konata, mirando hacia la puerta. Tu hijo tan distante por fin vino de visita. Puso los ojos en blanco mirando a Todoroki y luego se levantó estirándose. Se está haciendo tarde. Me voy ahora, pero volveré a pasar en algún momento. Cogió su gorra de la mesilla de noche, se la volvió a poner y pasó junto a Todoroki al salir, asegurándose de cerrar la puerta tras de sí. Era una reunión familiar. No tenía ningún interés en ser la tercera rueda más brillante del mundo. Bostezando, se apoyó contra la pared del pasillo, revisó su teléfono y sonrió levemente. Que Todoroki viniera por su propia voluntad fue inesperado. Originalmente, ella había planeado usar su apuesta para obligarlo a visitarla. Pero parecía que, después de todo, no sería necesario intervenir. En realidad, esto viene incluso mejor. Todavía tengo una solicitud pendiente, y quién sabe, quizás pueda canjearla por algo de apoyo financiero de nuestro Aikon-kun local, ¿eh? Espera. ¿No se me olvidaba algo? Dijiste que no ibas a volver para almorzar. Midnight arqueó una ceja al ver a la chica tendida en el sofá como un pez muerto en el desierto. El hombre propone, el cielo dispone. Me equivoqué en mis cálculos, era inevitable. Konata suspiró dramáticamente y luego miró a Midnight con ojos suplicantes. Sensei, medianoche, ¿de verdad no queda comida? Caminé tanto esta mañana que estoy a punto de morirme de hambre. Si no como algo pronto, podría trascender y alcanzar la iluminación aquí mismo. Déjame pensar. Midnight observó la lastimera expresión de dame de comer o moriré dramáticamente que se reflejaba en el rostro de Konata. Tras una pausa, dijo con cierta incertidumbre. No sobró nada, pero creo que aún quedan algunos fideos en la olla. Si de verdad quieres, en realidad, olvida lo que dije. Pero antes de que pudiera terminar, Konata desapareció del sofá y corrió descalza a la cocina. Midnight se encogió de hombros, impasible. Sin embargo, su mirada volvió a posarse en el sofá, donde yacía un teléfono viejo y maltrecho. El teléfono de Konata, debería comprarle uno nuevo. Murmurando para sí misma, Midnight cogió el teléfono. Y como si fuera una señal, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Se quedó paralizada. El identificador de llamadas decía, aire acondicionado Kun. Cuando Konata regresó de la cocina con un tazón en las manos, notó de inmediato que Midnight la miraba de forma extraña. ¿Sensei de medianoche? Inclinando la cabeza, Konata preguntó confundida. Konata, dime con sinceridad, ¿con cuántos chicos estás saliendo ahora mismo? Midnight le puso una mano en el hombro, con expresión muy seria. Primero fue Midoriya Izuku, luego Bakugo Katsuki, y ahora también Todoroki Shoto. ¿En serio estás intentando manejar a 3 chicos a la vez? Esto está completamente mal. Como tu profesor, creo que es mi deber darte una educación moral adecuada antes de que te desvíes aún más. Sensei medianoche, creo que lo ha entendido todo mal. Puedo explicarlo, pero antes de eso, Konata miró el humeante tazón de fideos que tenía en las manos con evidente conflicto. ¿Al menos me dejas terminar de comer primero? Medianoche. El intento de burla fracasó. Sí, así fue realmente.
Profesor Mitnick, por favor, no bromee sobre eso la próxima vez. Tras terminar sus videos en tiempo récord, Konata explicó brevemente sus actividades de la mañana. Por supuesto, cuando se trató de la situación familiar de Todoroki, omitió los detalles, afirmando simplemente que había salido a repartir amor y bondad. De esos 3 chicos, ¿estás diciendo que realmente no te gusta ninguno de ellos? Mitnick seguía sin estar convencida. No conocía bien a Bakugo ni a Todoroki, pero sí a Midoriya, y era obvio que él sentía algo por Konata. Sin embargo, esto no se parecía al amor platónico e inocente que había imaginado. Sensei Medianoche, es simplemente un vínculo de hermandad, ¿de acuerdo? Konata suspiró, exasperada. Además, todavía soy joven. No puedo lidiar con el romance ahora mismo. No necesito ese tipo de carga. Si esa excusa no te convence, se tocó la barbilla y luego asintió con decisión. Entonces simplemente supón que tengo una enfermedad terminal y que solo me quedan unos pocos días de vida. Estoy demasiado ocupada preparándome para ascender al más allá como para pensar en el amor. Tras colocar el cuenco vacío sobre la mesa, juntó las manos solemnemente. Mi verdadero camino se encuentra entre las estrellas y el mar. Ve a lavar el tazón. Oh. Mientras tanto, con delicadeza, arropó con una manta a la mujer de cabello blanco que dormía plácidamente. Todoroki Shoto salió en silencio de la habitación del hospital y se dirigió a la azotea. Sentado contra la pared, contempló las nubes que se desplazaban por el cielo azul. Debería haber visitado a su madre hace mucho tiempo. Al menos ahora no era demasiado tarde. Todavía tenía tiempo. Tras un largo silencio, sacó su teléfono. Mirando fijamente un número en particular, dudó un instante y luego pulsó el botón de llamada. Antes, Mitnick había contestado porque Konata estaba comiendo fideos. Pero ahora debería estar libre. Tras varios segundos, una voz muy impaciente respondió. ¿Quién es? Dense prisa, estoy ocupado. Tienen 3 segundos. 1, 2, soy yo. Todoroki habló por fin. Interrogación de apertura, ¿soy yo? ¿Cómo se supone que voy a saber quién soy? Uf. ¿Sabes siquiera jugar bien? Eres un mago. Un mago. Quédate atrás y spamea tus malditas habilidades. Deja de correr con tu bastón como si fueras un matón cuerpo a cuerpo, payaso. La llamada se cortó. Todoroki. Así que estaba jugando videojuegos. 10 minutos después, lo intentó de nuevo. Y otra vez. En el tercer intento, decidido a no dejarse colgar, se presentó inmediatamente. Soy Todoroki Shoto. Sobre hoy, gracias. ¿Todoroki qué? Todoroki Shoto. ¿Todoroki quién? Todoroki Shoto. ¿Shoto qué? Todoroki decidió abandonar este bucle completamente inútil. Tras 10 segundos de silencio, finalmente se oyó la voz perezosa de Konata. Ah, es el técnico del aire acondicionado. ¿Qué tal? El técnico del aire acondicionado, recordando las palabras de Mitnick sobre el apodo que Konata le había puesto, Todoroki hizo una pausa por un momento antes de volver a hablar. Sobre nuestra apuesta. Perdí. Lo sé. Lo que significa que me debes una. Todavía no he decidido qué te haré hacer, así que espera a que se me ocurra algo. ¿Algo más? Si no, cuelgo. Tras respirar hondo, Todoroki dijo. ¿Tienes tiempo para vernos ahora? Me gustaría invitarte a comer como agradecimiento. No, no tengo tiempo. Estoy jugando. Y seamos sinceros, la comida no es ni de lejos tan divertida como los juegos. Adiós. Y con eso, colgó sin dudarlo. Todoroki. En tan solo esos 2 cortos días de vacaciones, habían sucedido muchas cosas. El impacto del Festival Deportivo de la UA aún se estaba haciendo sentir. Naturalmente, los primeros en verse afectados fueron los estudiantes que destacaron durante el festival. Habían alcanzado cierto nivel de fama, la suficiente como para que, si caminaban por la calle, hubiera una buena probabilidad de que alguien los reconociera. Y como la estudiante que había tenido el desempeño más destacado en el festival deportivo, la fama de Konata Izumi estaba en la cima. Aunque no por la razón que ella hubiera preferido. Porque su torpe caída de cara se había convertido en un meme. Cuando Konata vio su propio rostro estampado en un paquete entero de imágenes de reacción recién creadas, de repente sintió la necesidad de matar a alguien. Disculpen, ¿no se están fijando en la dirección equivocada? ¿Acaso lo más llamativo de mi actuación no debería ser mi increíble fuerza durante el festival? ¿Desde cuándo un meme tonto es lo más destacado? Si hubiera sabido que se haría viral de esta manera, no se habría levantado del suelo en ese momento. No, ni siquiera se habría apuntado al festival deportivo.
Pero lo hecho está. En este mundo no existe la medicina del arrepentimiento. Lo único que pudo hacer fue observar con desesperación cómo su meme se extendía por internet como la pólvora. Por supuesto, quien realmente acaparó toda la atención en el festival deportivo fue la misteriosa cantante ídolo que apareció de la nada, Hatsune Miku. Nadie podría resistirse a una presencia tan adorable y encantadora. El sitio web de fans que Konata había creado con poca dedicación estaba ahora completamente colapsado por el tráfico masivo. Hatsune Miku se había vuelto viral. Los medios de comunicación la buscaban desesperadamente para entrevistarla, pero nadie lograba encontrarla. Tras su legendaria actuación en el festival deportivo, Hatsune Miku se convirtió en una figura mítica. Muchos sospechaban que tenía vínculos con Konata, pero en cuanto recordaron aquella actuación con el Apple Pencil, dejaron de discutir. Y Konata estaba más que feliz de que las cosas siguieran así. Mientras tanto, su misión para desbloquear a Hatsune Miku había avanzado vertiginosamente en los últimos días. Según sus cálculos, tardaría menos de medio mes en desbloquearla por completo. Pero hubo una noticia más sombría. El incidente de Hero Killer Stein en la ciudad de Osu. El mismo día del festival deportivo, Stein, quien había asesinado a varios héroes y dejado lisiados a muchos otros, apareció en Osu. Ingenium, héroe profesional y hermano mayor de Tenya Ida, resultó gravemente herido. Aunque le perdonaron la vida, sus piernas quedaron paralizadas, lo que lo obligó a retirarse de su trabajo como héroe. Por eso Ida había corrido a casa tan repentinamente. Sabiendo todo esto, Konata también sabía que no podía hacer nada. Ninguna de sus transformaciones actuales tenía poderes curativos. Claro, sospechaba que Hatsune Miku podría tener potencial curativo, pero eso tardaría al menos 10 días. Que su suposición fuera correcta era otra cuestión. Por ahora, su mayor preocupación era el propio Ida. Temía que se distanciara por esto. Cuando se reanudaron las clases tras el receso, Ida parecía tener más energía de lo habitual, no menos. Lo cual, para Konata, solo empeoraba las cosas. Sí. Eso es definitivamente una señal de alerta previa al arco argumental del villano. Suspiró, alzando la vista hacia el cielo sombrío que seguía cayendo. Luego miró a Ida, sentado en la última fila, y una inquietud le oprimió el pecho. La clase comenzó como de costumbre cuando Aizawa entró en la sala. Hoy, piensen en sus nombres en clave. Sus nombres de héroe provisionales. Konata se recostó, sumido en sus pensamientos. En realidad, ella ya llevaba mucho tiempo pensando en nombres para sus compañeros de clase. Para Todoroki. Aire acondicionado Kun. Para Bakugo. Durian explosivo. Para Midoriya. El tipo calvo con capa. Bueno, no era calvo, pero aún así le quedaba bien. Da igual. Se quedaba así. Para Asui Tsuyu. Las opciones incluían anciano, guardián del tiempo o señor de los memes. Todas eran buenas opciones. Kaminari. Fácil. Pikachu. Tokoyami. Dudaba entre señor oscuro y maestro dragón de llama negra. En cualquier caso, bastante atrevido. Mientras Konata se perdía en sus fantasías sobre apodos, Aizawa ni siquiera se molestó en regañarla. Estaba acostumbrado. Simplemente continuó explicando. Esta clase no se trataba solo de crear nombres de héroes. También presentó brevemente las agencias de héroes que habían enviado ofertas de prácticas y proyectó las cifras en la pizarra. Como era de esperar, Konata había recibido la mayor cantidad de peticiones. Midoriya, Todoroki y Bakugo estaban prácticamente empatados, mientras que el resto se quedaba muy atrás. Para ponerlo en perspectiva, Midoriya tuvo 4.312 peticiones. Konata tuvo 5.321. En quinto lugar, Tokoyami solo tenía 236. La diferencia era asombrosa. No todos recibieron solicitudes. Menos de 7 estudiantes en total recibieron ofertas. El resto tendría que elegir entre las agencias recomendadas por la UA. Bueno, basta de eso. Nos ocuparemos de la selección de la agencia más adelante. Por ahora, vamos a finalizar los nombres de vuestros héroes. Aizawa hizo callar a la clase antes de continuar. Recuerda, los nombres de héroes no son algo que puedas usar a la ligera. Incluso si son provisionales, si a alguien se le ocurre algo ridículo, se quedó callado, justo en el momento oportuno. Desde fuera del aula se oyó una voz dramática. Yo personalmente les mostraré el significado del infierno. La puerta se abrió de golpe y Midnight entró pavoneándose, ataviada con su revelador traje de heroína. Konata dejó caer la cara contra el escritorio con un gemido. Sabía que sería ella.
¿En serio, no podía usar literalmente cualquier otra cosa en la escuela? ¿Acaso esto no era básicamente corrupción de menores? Dejen aquí sus sugerencias de nombres de héroe para Konata. He estado barajando ideas, pero ninguna me convence del todo. Algo ingenioso, llamativo o incluso un poco extravagante podría funcionar. Puntos extras si es una referencia al anime. A ver qué se les ocurre. 67. Capítulo 66. Un nombre de héroe y unas prácticas infernales. Nombre en clave, ¿eh? Con una mano apoyando la cabeza sobre el escritorio, Konata Izumi se sumió en profundos pensamientos. Sabía que no tenía mucho talento para poner nombres. Y como el nombre de un héroe debía tener peso en el futuro, no podía simplemente elegir uno al azar. Héroe de fantasía. Mil formas, señor estelar de la transformación infinita. Poco a poco, sus pensamientos comenzaron a desviarse hacia una dirección bastante extraña. Muy bien, el tiempo se acaba. Empecemos con aquellos que ya tienen algo en mente. Pasen y anúncienlo. Al ver el reloj, Midnight dio una palmada y se dirigió a la clase. En cuanto Konata escuchó sus palabras, su expresión se congeló. Una ejecución pública. Sus labios se crisparon. Borró con decisión todos los nombres que había anotado. De ninguna manera iba a pararse frente a todos y decir algo como doncella medio fantasma o más allá del límite milagroso. Simplemente, no. Yo iré primero. Mientras Konata aún reflexionaba sobre el asunto, Yuga Aoyama se acercó al podio con paso firme, alzando su libreta en alto. Héroe resplandeciente. No puedo dejar de brillar. Todos. La sala quedó sumida en un silencio absoluto al ver esa frase en inglés. Aoyama, por supuesto, permaneció ajeno a todo y continuó como si nada. Eso significa, que no puedo dejar de brillar. De repente, Konata sintió que había subestimado a Aoyama. Jamás podría decir algo tan vergonzoso sin reírse, y mucho menos usarlo como nombre oficial de heroína. Y, sin embargo, Midnight lo aceptó, simplemente puliendo la gramática de no puedo dejar de brillar a no puedo dejar de brillar. ¿En serio, un nombre así era aceptable para un héroe? Al fin y al cabo, a menos que ocurriera algo inesperado, los nombres en clave que se decidieran en clase serían los mismos que usarían como héroes profesionales. Por ejemplo, el verdadero nombre de All Might era Yaji Toshinori, pero casi nadie lo sabía. Aún así, si incluso un nombre como ese pudiera pasar, tras pensarlo un rato, Konata cogió su bolígrafo y empezó a escribir en su libreta. Lucky Star. Cuando finalmente se levantó y lo reveló, no solo la clase, sino incluso la propia Midnight, se sorprendió. Normalmente, los nombres de héroes reflejaban el don, la personalidad o los ideales de una persona. Midnight había asumido que Konata elegiría algo relacionado con su don. No esperaba que optara por eso. Lucky Star, ¿así que quiere ser un héroe que traiga buena fortuna a la gente? Preguntó Midnight con curiosidad. Si ese fuera el caso, me llamaría conejo blanco desnudo de la buena fortuna, no estrella de la suerte. Poniendo los ojos en blanco hacia el techo, Konata murmuró con un dejo de resentimiento. Lucky Star solo significa, espero tener suerte por una vez. Últimamente, todo me ha salido muy mal, Midnight-sensei. ¿Le parece bien este nombre? Ella se giró y preguntó seriamente. Está bien. Pero creo que realmente te convertirás en un héroe que trae suerte a los demás. Tal vez. Konata asintió evasivamente y luego bajó con su libreta. Lucky Star. Piensa en ello como un pequeño homenaje al pasado. Kagami, Tsukasa, Miyuki, y Konata. Lucky Star para siempre. Y Konata Izumi es mi waifu. Nadie me la puede quitar. Uno a uno, los demás se acercaron para revelar sus nombres. Hubo las típicas sorpresas. Por ejemplo, Uraraka Ochako no eligió el nombre lágrima de Newton que Konata esperaba, sino el elegante Urabiti. Mientras tanto, Bakugo Katsuki declaró con orgullo Rey Explosión Asesina, lo cual, por supuesto, fue rechazado para deleite de toda la clase. Muy bien. Ahora que todos han elegido sus nombres de héroe, pasemos al tema de la formación en el lugar de trabajo. Una vez finalizada la sesión de nombramiento, Shota Aizawa salió de su saco de dormir con forma de oruga, con un aspecto tan somnoliento como siempre. Durará una semana. En cuanto a las ubicaciones, quienes recibieron ofertas recibirán una lista y podrán elegir entre ellas. Quienes no las recibieron, no se preocupen. La escuela ya se ha coordinado con 40 agencias de héroes en todo el país. Podrán elegir entre ellas. Colocó una gruesa pila de papeles sobre el podio. Ten en cuenta que los diferentes héroes profesionales tienen distintas especialidades y operan en distintas regiones.
Elige sabiamente, basándote en tu don, tus fortalezas y la dirección en la que quieres desarrollarte. Sí, señor. Exclamaron los estudiantes entusiasmados. Claro. Dijo Konata, medio distraída. Konata, ¿dónde piensas hacer tus prácticas? En cuanto terminó la clase, algunos compañeros se agolparon a su alrededor. Ya lo he decidido. Voy a ir a la agencia de héroes de Gunead. Declaró Uraraka, visiblemente emocionada. Gunead, Konata inmediatamente imaginó a un pistolero vaquero del salvaje oeste. Sinceramente, si Ochako fuera allí y entrenara su Zero Gravity junto a él, podría llegar a dominar algo como un kata. Mientras ella reflexionaba, Midoriya exclamó sorprendido. Espera, Gunead no es un pistolero en absoluto. Es un héroe de las artes marciales, un experto en combate cuerpo a cuerpo. Uraraka, ¿de verdad vas a decir eso? Combate cuerpo a cuerpo, un pistolero de estilo cuerpo a cuerpo, entonces, un momento, ¿este mundo también tiene artilleros y maestros de artillería? En realidad, no es imposible. Completamente ajenos a la extraña imagen mental que Konata estaba creando, los demás continuaron la conversación. ¿Sí? Asintió Uraraka con entusiasmo. Ya que me envió una oferta, es una oportunidad única. Ah, hablando de eso, se giró hacia Konata, que se había quedado absorta en sus pensamientos otra vez. Konata, ¿ya te has decidido? Konata bajó la mirada a las hojas de papel que tenía delante, pensó un momento antes de preguntar seriamente. Y lo que es más importante, la escuela reembolsará los gastos de viaje y comida para esta pasantía de una semana de duración. Uraraka. Midoriya. Todos los demás. Claro que este pequeño diablillo iba a preguntar por dinero. ¿Por qué no lo vi venir? Gracias a su destacada actuación en el festival deportivo, Konata Izumi recibió la mayor cantidad de ofertas de prácticas. Más de 5.000 en total. Incluso revisarlas una por una llevaría bastante tiempo. Y quizás fue coincidencia, pero el primer nombre que sus ojos captaron en aquel mar de palabras densamente escritas fue el de la agencia de héroes de Endeavor. Aunque ya había hablado con él por teléfono, declarando sin rodeos que jamás se involucraría en algo parecido a un matrimonio por conveniencia, la actitud de Endeavor había sido sorprendentemente relajada. Ni negación, ni afirmación, solo un breve ya veo. De acuerdo, entonces cuelgo. Hablamos en otro momento. Con esa vaga primera impresión, Konata no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Endeavor era el tipo de hombre que sonreía con un cuchillo a sus espaldas. Sobre todo cuando recalcó que todas sus promesas anteriores seguían vigentes. Si se obviaban sus problemas personales, la agencia de Endeavor seguía siendo una excelente opción. Al fin y al cabo, independientemente de sus defectos como esposo o padre, seguía siendo el héroe profesional número 2. Como mínimo, tenía que ser un héroe competente. Lo que más la sorprendió fue que Endeavor solo le había enviado 2 ofertas en total. Una a su hijo, Todoroki Shoto, y la otra a ella, junto con un mensaje especial. Todos los gastos pagados. Alojamiento incluido. Eso fue todo lo que necesitó el corazón vacilante de Konata para tranquilizarse. Los días pasaron volando. Bueno, entonces, nos vemos en una semana. Con la maleta que contenía su traje de heroína en la mano, se despidió de los demás con la mano y se marchó. Una semana después, Midoriya le devolvió el saludo con la mano, respiró hondo y se dio la vuelta. Cuanto más la seguía, más se daba cuenta de lo fuerte que era en realidad. Un vago instinto lo atormentaba. La premonición de que si no se volvía más fuerte que nadie, ella desaparecería de su vida sin dejar rastro. Ya había tenido esa pesadilla una vez. Esta vez, para sus prácticas, siguió el consejo de All Might. En lugar de elegir entre miles de ofertas llamativas, aceptó una que estaba escondida en un rincón. Una oferta de Gran Torino, el antiguo mentor de All Might. Como la agencia de Endeavor estaba ubicada en otra ciudad, Konata tuvo que soportar varias horas de viaje en tren. Cuando finalmente llegó, se sentía medio muerta. Curiosamente, el propio Endeavor parecía bastante accesible. Si bien dio instrucciones a otros para que le prepararan una habitación, generosamente le concedió medio día libre. Se dejó caer en el sofá de cuero y permaneció allí tendida durante media hora antes de que Todoroki, de quien pensaba que nunca aceptaría hacer prácticas con su padre, entrara desde la calle. La miró de reojo una vez, luego la ignoró por completo mientras caminaba directamente hacia Endeavor. Puntuación de afinidad 30. No, demasiado alta. Esta zona sigue siendo demasiado peligrosa. Mejor la bajo por debajo de 10.
Juro que he hecho todo lo posible por bajarla, y aún así sigue así de alta. Konata murmuró, frotándose la frente mientras se incorporaba. Al ver al padre y al hijo iniciar su tensa conversación, salió sigilosamente de la habitación. Medio día libre era valioso. Una pena desperdiciarlo en un sofá, por muy cómodo que fuera. De vuelta en su habitación, lo primero que hizo fue abrir la interfaz de su sistema para comprobar el progreso de su transformación en Miku. Parece que después de estas prácticas, Hatsune Miku finalmente se desbloqueará. Sus ojos se iluminaron. La habilidad pasiva de Miku, corazón de cantante, le otorgaba inmunidad a todos los efectos de estado negativos. Una vez desbloqueada, la habilidad quedaría vinculada a ella permanentemente, lo que significaba que nunca más se marearía. Una semana, me pregunto qué pasará durante ese tiempo. Ojalá no haya grandes acontecimientos, como, digamos, que aparezca cierto asesino de héroes. Bostezando, se cubrió con una manta y se quedó dormida, agotada por el viaje en tren. Mientras tanto, en otro lugar, dos corrientes de malicia comenzaron a converger. Sin que Konata se diera cuenta, se había tendido una enorme red solo para ella, invisible y silenciosa. A menudo, lo que uno creía que era la verdad era solo la punta del iceberg, el 1% del todo. Bajo la pura malicia, todo lo demás parecía insignificante. Entrenamiento de combate. A la mañana siguiente, todavía medio dormida y bostezando, Konata llegó a la agencia solo para encontrarse con una noticia inesperada. Así es. Ustedes dos ya son más fuertes que la mayoría de los héroes en activo. Las prácticas habituales serían inútiles. Además, esta es mi agencia. Yo me encargaré de todo como mejor me parezca. La voz fría de Endeavor no dejaba lugar a réplica. Su relación con Shoto apenas comenzaba a mostrar indicios de progreso, aún lejos de sus expectativas, pero no tenía prisa. Tenía tiempo. Al volverse para mirar a Todoroki, que estaba a su lado, Konata lo vio completamente imperturbable, con la mirada al frente como si ya estuviera acostumbrado a ese trato. Puesto que ella misma lo había elegido, no había nada de qué quejarse. Con una mueca, asintió. Y al instante se arrepintió. Una carrera de 10 kilómetros sin parar. Eso era solo el calentamiento. El resto era una rutina infernal de fuerza, resistencia y, finalmente, ejercicios de combate. Aparte de las comidas, no tenía ningún descanso. Consideró protestar, pero tras ver a Todoroki terminar todo en silencio y sin inmutarse, se contuvo. Al fin y al cabo, este entrenamiento también le venía bien a ella, probablemente. Al final del día, prácticamente se arrastraba por las paredes de regreso a su habitación. Se dejó caer sobre la cama y miró fijamente al techo con la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo, realmente quería irse a casa. Ella había pensado que elegir la agencia de héroes de Endeavor sería la opción más inteligente. Pero ahora, Konata Izumi sabía que estaba equivocada. Completamente, dolorosamente equivocado. Bueno, era Endeavor, el héroe número 2 por algo. Su rutina diaria era tan dura que rozaba la locura. En su segundo día, Konata llegó con solo unos minutos de retraso, y su carga de entrenamiento se duplicó instantáneamente. Si Endeavor se hubiera quedado de brazos cruzados, dando órdenes mientras los veía a ella y a Todoroki sudar la gota gorda, tal vez ella habría murmurado entre dientes. Pero no. Siempre estaba allí, entrenando junto a ellos, con el triple de intensidad. ¿Qué se suponía que debía decir ante eso? Todoroki había crecido bajo esa presión insoportable, así que, por supuesto, podía con ella. Konata, en cambio, no tanto. Tras apenas un día de entrenamiento, sentía que su cuerpo se desmoronaba. A la mañana siguiente, con solo poner los pies en el suelo, sentía como si caminara sobre algodón. Sus piernas no tenían fuerza alguna. Y sin embargo, todavía tenía que hacer la carrera matutina de 5 kilómetros. Para cuando cruzó la meta, con la garganta ardiendo y los pulmones suplicando clemencia, la siguiente ronda de entrenamiento ya había comenzado. Endeavor y Todoroki corrían como si 5 kilómetros fueran un simple paseo. Mentalmente, Konata sabía que podía resistir. Pero físicamente, no había atajos. El agotamiento y la falta de sueño no eran estados anormales que pudiera curar con un simple objeto. Tras desmayarse por tercera vez en un solo día, Endeavor finalmente mostró un atisbo de compasión. Frunció el ceño, la apartó con un gesto y le dijo que descansara. Estaba a punto de darle las gracias cuando, sorpresa. Tanto el almuerzo como la cena fueron sustituidos por cuencos de una asquerosa papilla de hierbas.
Konata miró fijamente la papilla verde en su tazón, luego echó un vistazo a la comida de Todoroki, que parecía perfectamente normal y deliciosa. Por primera vez, sintió unas ganas tremendas de soltar una palabrota. Tu estado físico es demasiado precario, explicó Endeavor con indiferencia, mientras masticaba su comida. Esta medicina herbal era para Shoto, pero ya no le hace efecto. Sin embargo, para alguien tan débil como tú, debería seguir siendo efectiva. ¿Puedo no comer esto? Preguntó Konata débilmente, con la cuchara suspendida en el aire como si estuviera a punto de pinchar a un monstruo de limo. Endeavor ni siquiera la miró. A partir de ahora, reduciré tu carga de entrenamiento a 1/3. Si ni siquiera puedes con esto, deberías abandonar por completo la idea de convertirte en un héroe. Konata. ... Y así, el tiempo transcurría lentamente. En tan solo 3 días, 3 de los 7 previstos, Konata había vivido prácticamente un infierno. No podía comer, no podía dormir bien y le dolía cada centímetro del cuerpo. Pero su resistencia sí mejoró. De forma notable. La prueba más evidente. Su tiempo de transformación había aumentado de apenas 5 minutos a 7. Eso supuso un gran avance. A veces había descansos. Si Endeavor recibía una misión, los arrastraba consigo para ver el mundo real o los dejaba atrás si la situación era demasiado urgente. En esas raras ocasiones, Konata vislumbró cómo interactuaban Todoroki y su padre. En un solo día, ¿qué intercambiaron? 10 palabras como mucho. Si no supieras la verdad, nunca creerías que son padre e hijo. Endeavor fue, sin duda, un gran héroe. ¿Pero un buen padre o esposo? Ni de cerca. Esa fue la conclusión más honesta de Konata. Ella suponía que las prácticas pasarían así sin más. Dolorosamente, pero sin incidentes. Se equivocó de nuevo. La oscuridad ya había mostrado sus colmillos. ¿Ya es tan tarde y nos vamos? Prácticamente ya es de noche, murmuró Konata, parpadeando al ver el cielo vespertino. Puedes elegir no venir, dijo Endeavor con sequedad, mirándola antes de volverse hacia Todoroki. Ponte el disfraz. Vienes conmigo. Konata. ... Así que solo soy un extra aquí, ¿eh? Era de esperarse. Aún así, ella los acompañó. Endeavor mencionó que pasarían por la ciudad de Osu. Y si Konata recordaba bien, allí se encontraba la agencia de héroes que Irida había elegido. En la ciudad de Osu también se había visto a la mancha asesina de héroes. Dado el estado mental actual de Ida, si se topaba con Stein, el desastre estaba prácticamente garantizado. Y a juzgar por la reputación de Stein, no era del tipo que se lo toma con calma con los niños. Al caer la noche, en otro lugar, a bordo de un barco, Tsuyu Asui perseguía a contrabandistas bajo las órdenes del capitán. Bakugo Katsuki estaba experimentando una reforma bajo la tutela del héroe número 4, Besgeanist. Midoriya Izuku viajaba en un tren bala con Gran Torino, rumbo a Shibuya para realizar prácticas de entrenamiento. Cada uno tenía su propia historia. Konata y Todoroki no eran diferentes. El mundo nunca ha girado en torno a una sola persona especial. Pero esta noche, la historia de Konata Izumi estaba a punto de comenzar. Ciudad de Osu. En lo alto de un edificio, una niebla negra se arremolinaba. De ella emergieron 2 figuras. ¿Osu, eh? Sorprendentemente animado, dijo un joven pálido con el pelo blanco y desaliñado y una mano cercenada que le cubría el rostro. Se rascó el cuello, mientras sus ojos se posaban en el hombre con armadura que estaba agachado al borde del tejado. ¿Qué piensas hacer aquí? Corrige esta ciudad, respondió Stein, el asesino de héroes, con el rostro enmascarado vuelto hacia las bulliciosas calles. Solo aquellos que alcanzan la verdadera grandeza merecen el título de héroe. Pero en la sociedad actual, está plagada de farsantes avariciosos que empañan ese nombre. Su mano se aferró a la empuñadura de su espada. Lentamente, se puso de pie. El título de héroe es sagrado. No es para que los impostores lo mancillen. No me detendré, no hasta que logre mi objetivo. ¿Sabes lo difícil que es actualizar últimamente? El botón de escritura de la aplicación Webnovel está completamente roto. Ni siquiera me deja entrar bien. Así que ahora tengo que arrastrarme hasta Webnovel Inkstone a través de Chrome solo para actualizar. ¿Te lo imaginas? Yo, obligada a trabajar como una autora seria en lugar de holgazanear como la patética nerd que soy, la vida es un verdadero sufrimiento, TVT. Y para colmo, hemos caído de rango. Necesito más piedras de poder, por favor, dame XD. ¿Y el capítulo extra? La próxima vez, lo juro. 68. Capítulo 67.
Malicia enterrada en la noche. El último rayo de sol fue engullido por la oscuridad, el crepúsculo se hundió tras el horizonte. Llegó la noche silenciosa. En una azotea, un joven se mantenía erguido, desafiando la fría brisa nocturna. Su camiseta negra era fina, su rostro demacrado e inexpresivo, con la mirada fija en las brillantes luces de la ciudad. Miles de ventanas iluminaban la noche, pero nada lograba disipar el vacío en su mirada. Completamente oscuro. Denso. Como el abismo más profundo. Shigaraki Tomura, ¿de verdad vas a dejar que Stein se vaya así como así? Un hombre con un traje elegante, cuyo verdadero cuerpo no era más que una niebla negra arremolinada, se detuvo unos pasos detrás de él. Sus ideales no son los mismos que los nuestros. Si le permitimos actuar sin control, arruinará nuestros planes. Sí, pero ¿qué podemos hacer? No voy a pelearme con él. Las heridas que me hizo todavía me duelen muchísimo. Shigaraki apoyó la mano izquierda sobre el hombro derecho, hablando con desdén casual. Es solo una pieza más en el tablero. Claro, puede que lo estropee todo, pero lo único que tenemos que hacer es evitar esos accidentes antes de que ocurran. ¿Asesino de héroes, eh? ¡Qué chiste! Asesinato es asesinato. Disfrazarlo de ideales bonitos no cambia el hecho de que no es diferente de nosotros. Es solo otro criminal. Molesto, hizo un gesto de desdén con la mano. Kurohiri. Libera al Nomu. Un gran banquete necesita miedo y desesperación como aperitivo. El espectáculo aún no ha comenzado, así que démosles una pequeña muestra. Como desees. Kurohiri levantó la mano. Se formó una nube sinuosa de niebla negra, y emergieron 5 Nomu de diferentes tamaños y formas. Estos son inferiores en comparación con el diseñado para luchar contra All Might. Ya perdimos 3 la última vez. Para asegurarnos de que nada fallara, Sensei aceleró la producción, pero incluso ahora, solo 5 son utilizables. El número no importa. Con que cumplan la misión de Sensei, es suficiente. Una vez que se quite la máscara, tendré maneras más que suficientes de lidiar con ella. De su bolsillo, Shigaraki sacó una fotografía. Su voz era extrañamente tranquila, pero teñida de obsesión. Esta vez, no tendrás tanta suerte. Mientras tanto, odio viajar en autobús. Odio viajar en tren. Y odio muchísimo los viajes de larga distancia. Konata Izumi caminaba penosamente detrás de Endeavor y Todoroki, suspirando con desesperación. ¿A quién se le ocurrió que acompañar a Endeavor en una patrulla nocturna era una buena idea? Era el héroe profesional número 2. Y encima, se pavoneaba con la cara literalmente en llamas. ¿Acaso podía ser más obvio anunciando: villanos, aquí estoy? ¿Y qué se suponía que debía hacer exactamente en esta misión? Aparte de repartir toallas y gritar vamos, papá, vamos. Ella y Todoroki eran básicamente extras inútiles. Debería haber traído mis auriculares, al menos así podría haber escuchado algunas canciones y matar el tiempo. Sacó el teléfono del bolsillo. Ya no era su viejo y obsoleto teléfono. Midnight Sensei le había regalado un modelo nuevo de alta gama. Al principio, Konata intentó negarse, pero entonces Midnight soltó con naturalidad. Ese teléfono cuesta menos que uno de mis vestidos. Le había destrozado el alma. ¿Qué? El dinero lo es todo, ¿eh? ¿Crees que puedes comprarme con riquezas? Pues qué pena, jamás vendería mi, espera, guau. Este aparato ejecuta los juegos con una fluidez increíble. Sin ningún tipo de retraso. La cámara también es fantástica. Un producto de calidad. Y bueno, ser el cojín personal de abrazos de Midnight tampoco estuvo tan mal. Aún quedaba por ver quién se aprovechaba de quién. Los héroes no tienen permitido usar sus teléfonos durante las patrullas. Antes incluso de que Konata encendiera la pantalla, la fría voz de Endeavor respondió sin siquiera girar la cabeza. Konata apartó el teléfono, haciendo un puchero en señal de derrota. En serio, viajó hasta Osu para enfrentarse a Stein, pero se pavoneaba como si estuviera en un viaje de confraternización entre padre e hijo. ¿De verdad se trataba de justicia o solo de un drama familiar con un toque de heroísmo? Konata pensó en enviarle un mensaje a Irida, diciéndole que había venido hasta allí y exigiéndole una cena gratis. Pero, tal vez después de esta misión. Así que, en vez de eso, inclinó la cabeza hacia el cielo estrellado, aburrida a más no poder, contando estrellas para matar el tiempo. ¿Cómo había sobrevivido Todoroki a esa atmósfera durante toda su vida? Y entonces se quedó paralizada. A lo lejos, algo con alas volaba hacia ellos. Espera, ¿es un vampiro? ¿O tal vez, un ángel? Pero, ¿acaso no están prohibidas las peculiaridades en los espacios públicos? ¿Qué demonios?
Cuando la silueta se acercó, sus dudas se desvanecieron, reemplazadas por la incredulidad. Era un gnomo alado, volando alegremente en el cielo nocturno. Antes de que pudiera asimilar semejante absurdo, auge. Una explosión ensordecedora resonó en otra calle. Las llamas y el humo cubrieron la mitad del cielo nocturno. Sonaron las sirenas. El pánico se apoderó de la multitud. Y en medio de ese caos, la malicia que acechaba en la oscuridad finalmente se reveló. Al ver a la monstruosa criatura que se abalanzaba sobre ellos, la mirada de Endeavor se volvió gélida. Otra vez la liga de villanos. Todoroki exhaló una bocanada de aliento blanco. Incluso con Endeavor parado justo frente a él, sus instintos se pusieron en alerta máxima. Ya había visto a Nomu antes, durante el ataque a la Usg, y su poderío en combate era inolvidable. Este que descendía del cielo, con sus dos alas grotescas y descomunales, se veía diferente a aquellos monstruos de entonces, pero una cosa seguía igual. Su cerebro estaba horriblemente expuesto a la vista de todos. Sí, todo apuntaba a que la Liga había actuado. Sin embargo, curiosamente, Todoroki no estaba demasiado preocupado. Endeavor podría ser un mal padre, pero como héroe, seguía siendo de fiar. Llamas abrasadoras brotaron de la palma de Endeavor y se elevaron rugiendo para encontrarse con el gnomo que se abalanzaba sobre él. Su fuego, mucho más refinado y poderoso que el torpe uso que Todoroki hacía de sus propias llamas, se precipitó a consumir al monstruo. Aquella criatura había perdido hacía mucho tiempo todo rastro de humanidad. Matarla no supondría ningún remordimiento para la conciencia de Endeavor. Pero cuando el fuego se extinguió, el gnomo permaneció ileso. Su cuerpo atravesó las llamas como si nada lo hubiera tocado, descendiendo en picado. Con sus enormes garras, atrapó a una niña que se había separado de su familia en medio del caos, y luego se elevó hacia el cielo nocturno con su presa. ¿Una habilidad que absorbe el fuego, o el calor? El rostro de Endeavor se ensombreció. Sus agudos instintos ya habían identificado la causa. Había librado incontables batallas, pero los enemigos que se negaban a enfrentarlo de frente siempre le dejaban un sabor amargo. Esfuerzo. Dame autorización para usar mi don. Unas alas escarlatas se desplegaron y la voz de Konata Izumi resonó en su oído. No esperó respuesta. Sus plumas carmesí resplandecieron mientras se preparaba para alzar el vuelo. Pero la mano de Todoroki la agarró de la muñeca. No lo hagas. Esa cosa claramente te tiene en la mira. No caigas en su trampa. Lo que deberíamos estar haciendo ahora, ni siquiera terminó la frase cuando Konata se soltó, sin decir una sola palabra. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, persiguiendo al gnomo en la noche. Es mucho más fuerte en esa forma de lo que tú jamás podrías ser, dijo Endeavor con frialdad, mientras veía desaparecer la silueta carmesí. No necesita que te preocupes. Ven conmigo. Hay una pelea mucho más importante esperándote en el centro. Todoroki no respondió. No lo siguió. En cambio, se dio la vuelta y corrió en la misma dirección en la que había ido Konata. Estúpido. Endeavor frunció el ceño mientras lanzaba una última mirada hacia las rugientes llamas y explosiones que consumían la ciudad. El fuego no disminuía, sino que se extendía. Allí, los héroes ya libraban una encarnizada batalla. Tras una breve pausa, se dio la vuelta y se adentró directamente en el corazón del caos. El viento aullaba junto a los oídos de Konata. La ciudad se volvía borrosa bajo sus pies mientras avanzaba a toda velocidad. Delante de ella, las grotescas alas del gnomo batían furiosamente. Sus garras apretaban aún más a la niña inconsciente. Konata apretó con más fuerza su espada. Sabía, por supuesto que lo sabía, que era una trampa para explotar su frágil corazón. Y aún así, ¿cómo podía resistirse? Esa chica se vio envuelta en todo esto solo porque Konata existía. Por su culpa. Si ella tenía el poder de salvarla, entonces no había otra opción. Claro, podría haberse mantenido a salvo permaneciendo cerca de Endeavor, acumulando puntos de experiencia bajo su atenta mirada. Pero quedarse de brazos cruzados y dejar que esto sucediera, esa no era su forma de ser. ¿De verdad pensaste que podías aprovecharte de mi debilidad? Lo siento, pero te equivocaste de chica. Sus ojos se entrecerraron, su voz fría como el acero. La distancia entre ella y el gnomo se redujo. 50 metros, 40, sello. Muy lejos, en lo alto de otro edificio, nuestra presa no deja de sorprendernos, murmuró Shigaraki, bajando los prismáticos. Sus dedos maltrechos se rascaban el cuello. Kurohiri. ¿Cuánto tiempo hace que se transformó? 5 minutos y 27 segundos, respondió Kurohiri, mirando su reloj.
Según los datos del Festival Deportivo y nuestra fuente interna, sus transformaciones individuales duran aproximadamente 5 minutos. Ya ha superado ese tiempo. Un pequeño crecimiento, entonces. Supongo que entrenar con Endeavor la hizo más fuerte. Shigaraki sonrió con picardía. Pero ya tuvimos en cuenta esa variable. Sigue contando. Veamos hasta dónde puede llegar ahora. Su mirada se dirigió hacia el cielo. Por muy ilimitado que parezca su don, la voluntad de una persona tiene límites. Tal como dijo Sensei, ella es pura. Demasiado pura. Y la pureza no es más que otra forma de decir ingenuidad. Patético. Kurohiri. Tiene otras dos formas, ¿verdad? Sí. Una es la chica electromagnética de las semifinales del Festival Deportivo. La otra, muy probablemente la diva de internet de la que se rumorea. La voz de Kurohiri denotaba una inusual vacilación. ¿Me estás diciendo que ahora puede convertirse en una ídolo? Shigaraki rió entre dientes, sus labios agrietados se curvaron en una extraña sonrisa. Fantasías infinitas, futuros infinitos, creo que empiezo a comprender por qué Sensei la desea tanto. Porque realmente es hermosa. Su mirada se detuvo en la figura carmesí que surcaba el cielo nocturno. Se suponía que iba a ser otra noche tranquila. Como todas las incontables noches tranquilas que la precedieron. Pero con la aparición del asesino de héroes, Stein, en la ciudad de Osu, y la grave lesión y el repentino retiro del héroe Turbo Ingenium, la ciudad comenzó a cambiar. Oscuras corrientes se agitaban bajo la superficie. No es que a la gente común le importara mucho. Stein solo atacaba a héroes. Jamás había herido a un civil. Decenas de héroes profesionales habían caído bajo su espada, pero no existía ni un solo registro de que hubiera lastimado a gente normal. Así pues, cuando se supo que Ingenium se había retirado tras ser derrotado, la reacción del público fue tibia. Algunos se preocuparon, otros suspiraron. Pero la vida siguió su curso. El mundo continuó girando. La gente olvida con facilidad. Con el tiempo, Turbo Hero Ingenium se desvanecería en el recuerdo. Algunos incluso susurraban admiración por el asesino de héroes. Unos pocos, con corazones más oscuros, lo idolatraban. Pero cuando el desastre realmente llamó a su puerta, cuando la sangre y la muerte presionaron contra ella, todo cambió. Porque frente a un Nomu, un ser humano común y corriente no era más resistente que un bloque de tofu. Esta noche, estaba destinada a ser una noche de insomnio. Parece que al final no tendré que darme prisa. Todoroki se detuvo, observando cómo se desarrollaba la batalla en los cielos. Le preocupaba que Konata hubiera caído directamente en una trampa de la Liga de Villanos. Pero a juzgar por la situación actual, cada plan, cada estratagema oscura, todo era inútil ante una fuerza abrumadora. En ese momento, su teléfono vibró. Con el ceño ligeramente fruncido, Todoroki lo sacó de su bolsillo. Su mirada se aguzó al ver el código de ubicación que le había enviado Izuku Midoriya. Para entonces, Konata ya había entregado a la chica inconsciente a los agentes de policía que llegaban y se dirigía hacia él. Pero antes de que pudiera decir una palabra, quizás como una pequeña venganza por su imprudencia anterior, Todoroki la interrumpió, levantando su teléfono. Midoriya podría estar en peligro. El enemigo al que se enfrenta bien podría ser el asesino de héroes. Iré a por él. Resistiremos todo lo que podamos. Mientras tanto, debes reunir a tantos héroes profesionales como sea posible y traerlos con nosotros. Midoriya, apenas había logrado pronunciar 3 sílabas cuando Todoroki dio media vuelta y echó a correr hacia donde indicaba el mapa. Justo el tipo de imprudencia que ella misma había cometido hacía poco. Konata puso los ojos en blanco. ¿En serio? Sacando su propio teléfono, murmuró. Pero pensé que Midoriya ni siquiera estaba en Osu, ella no terminó. Una nube de niebla púrpura oscura se materializó justo encima de su teléfono. Una mano pálida surgió de la oscuridad y se lo arrebató. La visión de esa mano la heló la sangre. Retrocedió al instante, soltando el teléfono sin dudarlo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Konata Izumi? Esa voz áspera y sombría solo podía pertenecer a una persona. Shigaraki Tomura emergió de la niebla distorsionadora, con la figura sombría de Kurohiri a su lado. Shigaraki echó un vistazo al teléfono que ahora tenía en la mano. Sintiendo una leve vibración, deslizó un dedo por la pantalla. Tienes un nuevo mensaje de cruzado de capa verde. Cruzado de capa verde. Murmuró Shigaraki, con una expresión extrañamente contorsionada. ¿Qué clase de nombre es ese? Devuélveme mi teléfono. Konata extendió la mano. Su voz era monótona, casi aburrida.
No estaba particularmente asustada. La peculiaridad de Kurohiri era la teletransportación. Predecible, con su característica niebla como advertencia. Fácil de contrarrestar si se mantenía alerta. ¿Y Shigaraki? Claro, su peculiaridad de desintegración era aterradora. Todo lo que tocaba con sus 5 dedos se desintegraba. Pero no estaba indefensa. Aún tenía la forma de Railgun Gil en reserva. Y después de 10 largos días, Hatsune Miku estaba disponible de nuevo. Contra esos dos payasos, a quienes conocía a la perfección, el miedo no era precisamente su prioridad. ¿Tu teléfono? Shigaraki revisó sus contactos, murmurando. No, ahora es mío. Aircon-kun, Durian explosivo, lágrimas de Newton, Pika Pikachu, cruzado de capa verde, héroe Enji algo, ¿qué demonios son estos nombres? Konata lo miró con la expresión impasible de un delegado de clase acosado que mira fijamente al payaso de la clase. Líder de la liga de villanos, ¿eh? ¿Dónde está tu estilo? ¿Sin gafas de sol? ¿Sin cadenas de oro? ¿Sin puro? Literalmente estás robando propiedad privada como un matón de barrio. Y ni siquiera tienes la decencia de fingir que no estás husmeando entre mis cosas. Honestamente, ¿sabes siquiera lo que significa la vergüenza? ¿Ah? ¿Entonces hay algo que no quieres que vea? ¿En las fotos, tal vez? Shigaraki ignoró su queja y, con indiferencia, accedió a la galería de fotos. Maldito seas. Siseó Konata entre dientes. Bien, puedes revisar mis álbumes si te atreves, pero si borras siquiera uno, borrar. Shigaraki pulsó la última carpeta, que llevaba la etiqueta en negrita alto secreto. Dentro, había cientos de tomas de cámara mal enfocadas. Pantallas llenas de tutoriales de juegos. Guías de estrategia. Hojas de trucos. Shigaraki. ¿Qué es este teléfono? Kurohiri, que se había quedado a un lado, se sumió en un silencio atónito. La escena que se desarrollaba ante él era absurda. ¿De verdad así se suponía que debía transcurrir un enfrentamiento entre enemigos? Se suponía que debía ser serio, sombrío, aterrador. No, esto. ¿Por qué su jefe le seguía el juego como un matón de instituto? ¿Por qué se sentía como si estuviera viendo al payaso de la clase robarle el dinero del almuerzo al empollón? Justo cuando Kurohiri empezaba a dudar de la realidad misma, una voz grave y anciana resonó en su mente. Basta. Abre el portal. ¿Qué tal ese final en suspenso? Cruel, lo sé pobre Konata, y ahora ustedes también. ¿XD olvidé algo? ¿Un capítulo extra, tal vez? Debió ser el viento, jeje. 69. Capítulo 68. Robado y devuelto. La noche era profunda y densa. Quizás por casualidad, o quizás todo había sido planeado desde el principio, Konata Izumi se encontraba ahora en un lugar extremadamente remoto. La atención de la mayoría de la gente ya estaba centrada en las rugientes llamas y el humo que se elevaban desde el centro de la ciudad, dejando muy pocos ojos para percatarse de aquel rincón solitario. Por supuesto, Konata se dio cuenta de que su situación actual era extremadamente grave. Delante de ella se encontraban Kurohiri y Shigaraki Tomura bloqueando el paso, mientras que al final del estrecho callejón, detrás de ella, un gnomo más pequeño, apenas la mitad del tamaño de un adulto normal, también se interponía en su camino. Si quería abrirse paso, no había otra manera que la fuerza bruta. Volvamos al trabajo, entonces. Konata alzó la cabeza, respiró hondo y contempló el cielo nocturno. Han causado un gran revuelo en la ciudad. ¿Acaso su único objetivo era robarme el teléfono? La verdad es que siempre he tenido curiosidad. No les guardo rencor, ni del pasado ni del presente. Entonces, ¿por qué siguen acosándome? ¿Rencor, eh? Shigaraki bajó el brazo, con la voz teñida de burla. Quizás antes no guardaba rencor. Pero desde que arruinaste mis planes perfectos una y otra vez, ahora sí que lo hago. Y no solo yo, la verdad es que también tengo curiosidad por ti. Sujetándole el teléfono con 2 dedos, lo levantó a la altura de los ojos y la miró fijamente. Tu historia, tu pasado, lo sé todo. La niña anormal abandonada por sus padres en un orfanato, rechazada por todos, una marginada solitaria. Antes de tu supuesta metamorfosis, ni siquiera usabas tu peculiaridad. Alguien tan aislada, tan perdedora, si te hubieras convertido en una villana, me lo habría creído. Pero entonces, por extraño que parezca, en tan solo unos días cambiaste por completo. Para que alguien experimente una transformación tan drástica, solo puede haber una razón. Lo soltó. El teléfono cayó y se hizo añicos en el suelo. Su tono era extrañamente perspicaz, como si hubiera desvelado todos los secretos que ella intentaba ocultar.
Puaj, ni siquiera tuvo tiempo de lamentar la pérdida de su flamante teléfono, que tenía menos de 10 días. Bajo la mirada implacable de Shigaraki, sintió como si todos sus secretos ya hubieran quedado al descubierto. Espera, ¿de verdad es tan fácil de desenmascarar la identidad manipulada del sistema? Claro, mi cambio de personalidad podría explicarse como un cambio repentino, pero ¿acaso no era solo para ayudarme a interpretar este papel con más naturalidad? Mierda, esto es malo. Su expresión cambió, dividida entre la confusión y la irritación. Ah, así que después de todo no estaba equivocado. Una sonrisa burlona asomó en los labios de Shigaraki. Es por amor. ¿Eh? Midoriya Izuku. Ese chico que te salvó, que te sacó de la oscuridad una y otra vez, y te enamoraste de él. Espera, estás completamente equivocado. Konata se llevó la palma de la mano a la cara y agitó la otra mano con desdén, mientras un fuerte dolor de cabeza le retumbaba en la cabeza. No sé cómo llegaste a esa conclusión tan descabellada, pero déjame dejar una cosa clara. Soy completamente heterosexual, sin lugar a dudas. Ya no tiene sentido negarlo. Shigaraki la interrumpió. Según la información disponible, lo conociste durante el incidente en la cafetería. Después de eso, tu personalidad cambió repentinamente. Renació, como si te hubieran rehecho. Te uniste a la UA para seguir sus pasos. Pero tu don resultó ser mucho más fuerte de lo que esperabas. Su voz estaba llena de seguridad, como si ella jamás pudiera engañarlo. El amor te transformó. Gracias al amor, te has convertido en quien eres ahora. Konata. En ese momento, tenía muchas ganas de maldecir a alguien. Que te jodan a tu madre. El rostro de Konata permaneció impasible mientras las palabras salían de su boca. ¿Eh? Shigaraki frunció el ceño. Me compré un reloj el año pasado. No tenía ni idea de lo que ella estaba diciendo, pero de repente, perdió el interés en continuar la conversación. Al volverse hacia el solar vacío cercano, la voz de Shigaraki se tornó impaciente. Sensei. ¿Aún no está listo? ¿Sensei? Konata se puso rígida. También se giró hacia el lugar vacío, donde un hombre alto con traje se fue revelando lentamente. Pero su cabeza estaba cubierta por una enorme máscara de hierro que amortiguaba su voz. No, ya estaba lista desde hace un rato. Pero al veros charlando tan animadamente, no quise interrumpir. ¿Tú, también tienes un profesor? Konata entrecerró los ojos y su cuerpo adoptó instintivamente una postura defensiva. La figura enmascarada aún no se había movido, pero de él emanaba una asfixiante sensación de peligro. Sus instintos le gritaban: si cometo un error aquí arriba, moriré. Le pido disculpas por molestarle. Pero de ahora en adelante, le agradecería que no se resistiera. Esa voz ligeramente envejecida y amortiguada salió de la máscara. Si cooperas, te pediré algo prestado. Pero si te resistes, no puedo prometerte que sobrevivirás. No puedo esperar más. La intención asesina la oprimía como una cuchillada en la espalda. Los instintos de Konata le gritaban que se transformara en Misaka Mikoto y buscara una salida. Pero entonces, se le heló la sangre. La transformación fracasó. Imposible. ¿Qué ocurre? ¿Sorprendido? El tono extraño y envejecido denotaba diversión. En este mundo, nadie entiende las peculiaridades mejor que yo. Contra él, este truco no habría funcionado. Pero contra ti, es más que suficiente. Con pasos lentos y deliberados, el hombre enmascarado de gran estatura avanzó. Tranquilo. Será rápido. Solo dolerá al principio. Konata. Amigo, ¿podrías dejar de expresarlo así, por favor? Gracias. Al mismo tiempo, en otro lugar, tal como Konata Izumi había predicho, Ida Tenya se estaba ahogando en el odio. A causa del asesino de héroes, su hermano mayor, su faro, su ídolo, el héroe Ingenium, había quedado lisiado y obligado a retirarse. Aunque Ida actuaba con normalidad en la escuela, solo era una fachada. Había recibido ofertas de prácticas de mejores agencias, pero eligió deliberadamente la ciudad donde Stein había aparecido. Su único objetivo, la venganza. Así que, cuando estalló el caos en la ciudad y comenzaron a aparecer los Nomus, se separó del grupo para dar caza al asesino de héroes. Y el resultado fue obvio. Con su fuerza actual, derrotar a Stein era imposible. Peor aún, su venganza personal hizo que Stein lo calificara como aquello que más despreciaba. Un falso héroe que usa su poder únicamente para satisfacer sus propios deseos egoístas. Si Midoriya no hubiera llegado a tiempo, Ida ya habría caído bajo la espada de Stein.
Y mientras se enfrentaba a Stein cara a cara, Midoriya, sabiendo que no era lo suficientemente fuerte como para ganar solo, envió en secreto su ubicación a otros. El don de Stein era coagulamiento sangriento. Mientras lamiera tu sangre, tu cuerpo quedaría paralizado, hasta por 8 minutos dependiendo del tipo de sangre. Eso significaba que incluso un simple rasguño en la batalla podía decidir la victoria o la derrota. Sin duda, este era el don de control más aterrador conocido hasta ahora. Incluso el mismísimo Olmig, si le extrajeran sangre, quedaría inmovilizado. Además, la habilidad de combate de Stein ya era formidable. Midoriya se vio rápidamente envuelto en una lucha desesperada. En el fragor de la batalla, la espada de Stein le rozó el brazo, y al instante se desplomó, indefenso. Stein reconoció la determinación de Midoriya, pero aún así alzó su espada para ejecutar a Irida frente a él. Fue entonces cuando llegó Todoroki Shoto, quien había recibido el mensaje de Midoriya justo a tiempo. Stein dice que tiene una cosa que decir, habría bromeado con Ata, pero el asesino de héroes no estaba allí para bromas. Por suerte, no se trató de una tragedia al estilo de Guerreros Z contra Cell, donde todos terminan derrotados por turnos. Los efectos de Blood Curdle tenían un límite, y su duración disminuía según el tipo de sangre. Con el esfuerzo combinado de los tres, lograron derribar a Stein. Tras una feroz lucha, los tres resultaron heridos, pero las heridas de Irida fueron las más graves. ¿Estás diciendo que, Konata estaba contigo? Mientras ataban a Stein y se preparaban para llamar a los héroes profesionales, Midoriya escuchó algo de Todoroki que le revolvió el estómago. ¿Por qué es extraño? Respondió Todoroki con calma. Sus prácticas son en la agencia de Endeavor. Ya que yo vine aquí, por supuesto que ella también estaría aquí. En algún momento de la pelea, se había forjado un vínculo de camaradería. Todoroki, ya no tan frío como antes, habló con paciencia mientras explicaba lo sucedido. Cómo habían repelido la emboscada de Kurohiri, cómo Konata había perseguido a un gnomo volador y lo había derribado con facilidad para salvar a los rehenes, y cómo luego se apresuró a llegar tras recibir la ubicación de Midoriya. Pero al final, frunció el ceño. Le dije que trajera héroes profesionales aquí. Pero, ha pasado demasiado tiempo. Los gnomos son un cebo. El rostro de Midoriya se endureció al comprender todo lo que había sucedido. El gnomo volador que atrajo a Konata no fue casualidad, sino una trampa. Su propósito no era solo desperdiciar una de sus transformaciones, sino también atraerla a otro lugar. Los demás gnomos que arrasaban la ciudad también eran una trampa, diseñada para desviar la atención de todos los héroes profesionales, policías y transeúntes. Incluso el propio Stein, podría ser solo un cebo. Si eso era cierto, entonces, ¿dónde estaba Konata ahora? Dime dónde se separaron ustedes dos. Aunque intentó mantener la calma, una abrumadora sensación de pavor se apoderó del corazón de Midoriya, susurrándole que estaba a punto de perder algo irreemplazable. Yo te llevaré, respondió Todoroki, dándose cuenta ahora de la gravedad de la situación. Se giró hacia Irida con una rápida instrucción y, a pesar de que la sangre aún brotaba de sus heridas, corrió de vuelta por donde había venido. Midoriya lo seguía de cerca. Corriendo a toda velocidad, pronto llegaron al callejón donde Todoroki y Konata se habían separado. Pero estaba vacío. Las farolas proyectaban sombras torcidas sobre el pavimento, y su luz era fragmentada e irregular. Los disturbios en la ciudad habían ahuyentado a casi todos. En este rincón apartado, no quedaba ni un alma. Con el rostro contraído, Todoroki sacó su teléfono y marcó. Esperaba que contestara como siempre, pero tras 3 timbres, su voz, cargada de sarcasmo, dijo: ¿Qué? ¿De verdad me hiciste caso y viniste a buscarme? ¿En serio, creéis que soy tan fiable? Jaja, idiotas. Pero en cambio, el tono de llamada provino de la orilla de la carretera. Midoriya se agachó en silencio y recuperó el teléfono de entre las sombras. Antes era nuevo, de apenas 10 días de uso, y ahora estaba hecho añicos, tirado a un lado como si fuera basura. En la pantalla agrietada, aún se podía ver débilmente una notificación. Llamada entrante de Aikon-kun. El tiempo retrocedió 5 minutos. Oye. Te lo advierto ahora mismo. Ir tras una loli conlleva al menos una condena de 3 años. Un paso más y estaré pidiendo ayuda a gritos. Frente a la alta figura que caminaba con paso firme hacia ella, Konata Izumi escondió discretamente una mano a su espalda, con la voz tensa mientras gritaba. Dado que aquí no se pueden usar dones, ¿planeas resolver esto con ese fuego de alegría a tus espaldas? Extraño. Ese tipo de cosas también deberían contar como parte del alcance de tu don. En teoría, no deberías poder usarlo.
Los pasos del hombre enmascarado se detuvieron por un instante mientras sus ojos se dirigían hacia la gran espada de fuego que se encontraba detrás de Konata. Negó con la cabeza. La alegría del fuego, Konata se quedó paralizada por un instante, y luego su rostro se contrajo al darse cuenta de algo. Ah, ya entiendo. Deben haber visto el festival deportivo de la UA, ¿verdad? Así que ustedes son mis fans locos, ¿eh? Bueno, entiendo los sentimientos de un fanático que persigue a su ídolo. Un momento, ¿qué demonios? Se supone que ustedes, los villanos, deben seguirme el juego. Saltó a un lado, esquivando por poco las inquietantes enredaderas verdes que brotaban del suelo, mientras blandía su espada a la defensiva frente a ella. Lo siento. En otro momento, tal vez me sentaría, te dejaría terminar tu discurso, incluso podría haberte ofrecido un té. Pero ahora tengo prisa. La voz amortiguada del hombre se escuchó de repente detrás de ella. Tu poder es demasiado peligroso. Entrégalo. La oscuridad lo engulló todo. Sensei, ¿podemos irnos ya? El tono irritado de Shigaraki Tomura rompió el silencio. Miró a la chica que colgaba como una carga en las manos del hombre enmascarado, y luego apartó con indiferencia el teléfono que había destrozado antes. El protagonista de esta noche no es ella, murmuró. Soy yo. Mi gran espectáculo de destrucción. No me lo perderé. El hombre enmascarado se detuvo, presintiendo el campo de batalla que se extendía más allá. La mayoría de los gnomos ya están controlados. Algunos incluso murieron. Endeavor, todavía es fuerte. No es momento de rebelarme. Olmig tampoco está aquí. Y Stein, derrotado por 3 estudiantes, interesante. Se giró hacia Kurohiri. Abran el portal. Alguien viene corriendo. No tengo ningún interés en perder el tiempo ahora mismo. Hagan lo que tengan planeado. Había arriesgado su cuerpo parcialmente curado para actuar, pero finalmente, el poderoso don que buscaba, fantasía, estaba a su alcance. Ya no pensaba en nada más. La niebla negra se deformó y se retorció, y justo cuando se desvaneció, 2 figuras llegaron al lugar. Negro. Frío. El peso sofocante de ahogarse en 1000 brazas de agua de mar. Esa sensación de muerte se reprodujo a la perfección. Los oídos de Konata captaron susurros débiles e indistintos que se fueron alejando hasta que volvió el silencio. Abrió los ojos a la fuerza. Yacía en una azotea bajo el cielo estrellado, con las llamas de la ciudad aún visibles a lo lejos. Por fin estás despierto. La extraña voz provenía de su lado. Konata intentó incorporarse, pero el dolor la invadió como una ola gigante, como si le hubieran arrancado y vuelto a colocar todos los huesos. Su resistencia fue lo único que le impidió desmayarse. Extraer y devolver un don es terriblemente doloroso. Tienes suerte de despertar sin perder la cordura. En su visión aparecieron zapatos lustrados. ¿Cómo te sientes? Así que los dones podían ser robados y otorgados. Está bien, pensó Konata con amargura, ya veo por qué vinieron a por mí. Maldita sea, sistema, esto es culpa tuya otra vez, ¿verdad? Apretando los dientes, escupió las únicas palabras que pudo pronunciar. Hijo de... El hombre enmascarado guardó silencio. Aunque no pudiera moverse, Konata jamás perdería su ímpetu. Los insultos eran su última arma, y no pensaba llamarlo con términos tan ridículos como tonto o chico malo. No sabía por qué seguía viva, por qué él se había tomado tantas molestias para robarle su don solo para devolvérselo. Pero insultarlo, eso siempre era seguro. Ella no vio lo que sucedió mientras estaba inconsciente. Pero para él, había sido una pesadilla. La fantasía Kirk, con sus infinitas posibilidades. Sin embargo, cuando la empuñaba, lo único que podía manifestar era imitación. Peor aún, solo podía imitar formas femeninas. Cuando se transformó en una pequeña y adorable Loli con 2 coletas, el hombre enmascarado casi se desmaya de pura vergüenza. Sin mencionar a la guerrera pelirroja con un poder de fuego desmesurado, ni siquiera pudo invocar correctamente la espada llameante. La fantasía transformaría la imaginación en realidad. Pero para él, no era más que una peculiaridad de imitación de segunda categoría. Inútil en combate. Tras engendrar un ejército de lolis, el hombre casi llegó a cuestionar su propia existencia. Al menos Shigaraki y Kurohiri no habían estado presentes para presenciar su humillación. De lo contrario, tal vez jamás recuperaría su dignidad como maestro. Finalmente, llegó a una conclusión. El don estaba ligado a la propia Konata. Solo ella podía desatar su verdadera forma. Para cualquier otro, no era más que un juguete roto. Y así, tras dudar un momento, se lo devolvió. El hombre se agachó y miró a los ojos de la niña.
Ya basta de hablar de lo anterior. Solo tengo una pregunta. ¿Haremos un trato? Muy bien, hora de confesar. Tu autora, Starfallen Pyrean, es sin duda alguna, la criatura más deslumbrantemente bella que jamás haya tocado un teclado. ¿No me crees? Bueno, no pasa nada. Pero cientos de almas gemelas ya han reconocido mi brillo en el fandom. Claramente, han visto la verdad. Traducción. Por favor, déjenme una reseña larga ya, bueno, sobre esos capítulos que te debo, jaja, sí, no me he olvidado. Están ahí, listos para salir. Mañana organizaré un evento especial de recompensas, igual que la última vez. Recibirás capítulos extra según tu apoyo, hasta un máximo de 50. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para conformarnos con lo conseguido. Estamos aquí para superar a los demás en la clasificación y brillar más que nadie. Ascendamos juntos hasta que nadie pueda ignorar nuestro resplandor. Eso es todo por esta noche de parte de su siempre encantadora autora. Buenas noches, mis estrellas con amor, Starfallen Pyrean.